Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros, que sus misericordias sean cada día derramadas grandemente en cada uno de nosotros. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Qué hermoso es saber que el testimonio de nuestro Señor es el espíritu de la profecía. La identificación de profecía o definición es sencilla. Profecía es hablar la mente y el corazón de Dios tal como lo revela el Espíritu Santo. Profecía es el derramamiento del corazón y de la naturaleza misma de Dios. Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Jesús se ocupa por su iglesia y por lo tanto tiene cosas que Él quiere comunicar a su iglesia. Esa comunicación viene por medio del Espíritu Santo. Eso es profecía, es lo que Jesús le está diciendo a su iglesia. El testimonio de Jesús, el cual es profecía, no es simplemente una promesa colectiva. Jesús dice que sus ovejas conocerán su voz. Juan 10:4. Si es usted una de sus ovejas, tiene la capacidad y el privilegio de oír la voz de su pastor, que viene por medio del Espíritu Santo. Varias palabras hebreas y griegas pueden traducirse como profeta a lo largo de la Biblia. Para entender cómo funciona la profecía en la actualidad, es útil conocer los diferentes tipos de profetas y de profecías enseñadas en la palabra de Dios. Veamos algunos de los diferentes nombres que la Biblia usa para describir al profeta y sus funciones. El primer nombre que la Biblia usa es Naví. Esta es la palabra hebrea general para profeta. Está ligada a la palabra revelar y significa alguien que proclama, anuncia, declara o pronuncia comunicaciones, que es un portavoz de Dios. Esta palabra también implica un mensaje sobrenatural que burbujea o brota. Navid es la palabra utilizada en 1 Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conocieron que Samuel era fiel profeta de Jehová. Puede ser o masculino o femenino y puede referirse bien a un profeta de Dios o bien a un falso profeta que expresa mensajes contrarios al carácter o voluntad de Dios. En Juan 7:38 Jesús dijo: el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior brotará ríos de agua viva. Parafraseando la frase, significa: de su seno puede fluir un río de revelación. Proverbios 29:18 dice: si profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. Por lo tanto, es muy importante que nuestro río continúe fluyendo, que estemos en la presencia de otros que tengan un río que fluye a fin de revelar, no se detengan y perdamos de vista nuestra dirección. Rob, esta palabra significa vidente. Esos profetas ven las circunstancias y obtienen revelación sobre cómo sobrepasarlas. Un ejemplo de esto está en 1 Samuel 9:9. Venid y vamos al vidente. Quizás el más malentendido de los tipos proféticos. Los videntes son quienes tienen visiones o impresiones visuales. Estos tipos de profetas pueden mirar algo y recibir un mensaje sobrenatural por medio de esa imagen. Dios le pregunta a muchos de los profetas en la escritura: ¿qué ves? El Señor con frecuencia ha utilizado este método para comunicarse. El tercer vidente es Proset. Esta palabra hebrea puede traducirse como vidente, que es similar a un vigilante. Según el diccionario Nueva Biblia, Proset se menciona con más frecuencia en asociación con el servicio al rey reinante. Otra palabra es Shamar.
Esta es otra palabra hebrea traducida como vigilante. Las tres palabras hebreas en el Antiguo Testamento para vigilantes son Nazar, Shamat y Tapat. Estas palabras tienen una connotación tanto defensiva como protectora y una aplicación ofensiva o agresiva, siendo más prominente el aspecto defensivo en la escritura. Combinados las definiciones de estas tres palabras, las cuales se usan casi como sinónimas, su concepto defensivo esencialmente significa guardar o proteger por medio de la vigilancia o el encubrimiento, aunque se aplica a muchos temas, cosechas, personas, ciudades. El concepto es normalmente preservación. Esos profetas vigilaban la palabra de Dios y tenían una sabiduría tremenda para caminar en la vida. El quinto es Natat. Esta palabra hebrea significa predicar, caer como rocío del cielo o hablar por inspiración divina. Este tipo de profecía generalmente se hace desde un púlpito o en un lugar público o es una palabra profética dada en forma de exhortación. La palabra Natat se usa en Ezequiel 21:2, Amos 7:16 y Miqueas 2:6. Estas palabras connotan rebosar o gotear gradualmente como un chorrito de un grifo. En Joel 3:18 el profeta predijo que llegará un tiempo en que los montes destilarán rocío. Eso también se predice en Amos 9:13 con respecto a la restauración del tabernáculo de David. A medida que nos acercamos a la restauración del tabernáculo de David, comenzamos a ver los cielos abiertos cada vez más y el pueblo de Dios viviendo en la revelación. Finalmente no oiremos mensajes y medidas desde el púlpito, sino que cuando nos reunamos corporativamente oiremos el sonido claramente revelado, traído desde el cielo hasta la esfera terrenal. La última es profetes. Esta palabra es griega, uno que habla por otro, en especial uno que habla por Dios. Estos son profetas que anuncian, lo cual significa que proclaman un mensaje vivo de Dios para el momento. En este contexto, el profeta utiliza dones de interpretación para anunciar la voluntad y el consejo de Dios. Esta palabra también significa uno que puede prever o dar perspectivas sobre eventos futuros. En este contexto, el profeta utiliza dones de predicción. Este es el tipo de profetas que se menciona en Mateo 2:5, quien había escrito que el Señor vendría de la ciudad de Belén. Te invito a que ejerza todos estos dones y le pidas con ahínco al Espíritu Santo para que estos dones sean revelados y dados y te sean dados. Solamente tienes que pedirlo y creer y verás saber que se puede. Que la bendición del Todopoderoso esté contigo. Amén.